Hola a todos y bienvenidos a este video de estrategia educativa. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca del verbo más difícil que hay en inglés, que es el verbo to be. Bienvenidos. El verbo to be es uno de los más difíciles que hay para aprender en el inglés. Pero ¿por qué es tan difícil para nosotros que hablamos español el poder aprender el verbo to be? La razón es muy sencilla. Siempre cuando nosotros los profesores de inglés les preguntamos a los estudiantes ¿qué es el verbo to be? Todos dicen es ser o estar. Pero nadie sabe qué es ser ni qué es estar. Pero hay un complique un poquito más grande que ese. ¿Cuál es el problema? Y es que resulta que nosotros en el español tenemos una definición para ser, tenemos una definición para estar. Son dos palabras completamente distintas y con un contexto totalmente diferente. Mientras que en el inglés es una sola palabra para poder denominar ambas cosas, para poder denominar tanto ser como estar. ¿Qué quiero decir? Yo soy profesor, yo estoy en Colombia. Son dos cosas totalmente distintas. Está el verbo ser, yo soy profesor, está el verbo estar, estoy en Colombia. Pero en el inglés se utiliza una sola palabra que es el verbo to be. I am a teacher, I am in Colombia. Si ustedes se dan cuenta, en ambos ejemplos, pues estoy utilizando el verbo to be. Estoy utilizando el uno en el contexto ser, el otro en el contexto estar. Y eso es lo que se nos dificulta bastante a nosotros aprender cuando estamos en esta aventura del inglés. Siento mucho, pero no es tan fácil. Ahora bien, tenemos otro inconveniente cuando nosotros estamos aprendiendo el famosísimo verbo to be. Y es que decimos to be. ¿Y qué es el verbo to be? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Es decir, estamos conjugando el verbo to be. Pero las personas normalmente creen que el verbo to be pues es eso, to be. I to be, you to be, he to be, lo que sea. Pero realmente to be lo que estoy haciendo es conjugarlo en una persona y en un tiempo. Eso es conjugar. Eso es todo, campeón. Lo estoy conjugando en el presente. Es decir, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Así estamos conjugando el verbo to be. ¿Qué quiere decir esto? Que to be es exactamente lo mismo que I am. Es exactamente lo mismo que I was. Es exactamente lo mismo que I will be. Es exactamente lo mismo que I am going to. En todos estoy utilizando el verbo to be. Lo que pasa es que lo estoy conjugando. Eso es muy difícil porque nosotros los profesores de inglés les enseñamos a los estudiantes siempre el bendito verbo to be. To be, to be, to be. Pero la gente no le estamos enseñando cuál es el verdadero contexto del verbo to be, que yo lo estoy conjugando, que en el español son dos cosas totalmente distintas, pero en el inglés esas dos cosas totalmente distintas se especifican o se relacionan con una sola palabra que es o I am, o you are, o he is, o es was, o es were, dependiendo si está en presente, o está en pasado, o está en futuro. ¿Y qué tengo que hacer? Pero entonces, ¿qué debo hacer para aprender el verbo to be? Pues lo primero que tengo que hacer es interiorizar el concepto. Saber que cuando yo estoy haciendo referencia a la cualidad o a la calidad de algo, estoy utilizando el verbo to be. Él es alto, he is tall, ahí está el verbo to be. Cartagena es hermosa, Cartagena is beautiful, ahí le estoy dando una característica y estoy utilizando el verbo to be. Muy diferente decir I am in Cartagena que decir Cartagena is beautiful. Porque cuando yo digo Cartagena is beautiful, estoy utilizando el verbo ser. Si yo digo I am in Cartagena, estoy utilizando el verbo estar, a pesar de que ambos son el verbo to be. Entonces queda la última pregunta. ¿Y cómo hago yo para saber cuándo es el verbo ser o cuándo es el verbo estar? Pues es de una forma muy simple. Hay que ver qué hay después del verbo to be. Si yo digo I am a teacher, estoy diciendo que soy una persona que tiene una característica que es la de ser profesor. Cuando yo digo I am in Cartagena, no estoy diciendo en ningún momento ninguna característica, simplemente estoy nombrando una situación, estoy nombrando un lugar. Por lo tanto, ahí estoy utilizando el verbo estar o estoy utilizando el verbo to be como estar. Es un poco complicado, pero es simplemente de caracterizar todo ello y de poder tener en mi mente que cuando yo estoy utilizándolo de una forma o de otra es el mismo verbo to be.
¿Y qué tengo que hacer? Y pues otra forma de aprenderlo es practicarlo, practicarlo, practicarlo. Nosotros tenemos siempre 4 habilidades que son lectura, escritura, escucha y habla. Hay que buscar las formas para que yo pueda utilizarlo en las 4 habilidades. Es decir, que yo escriba el verbo to be en un texto, que yo hable del verbo to be con otra persona, que yo esté escuchando el verbo to be cuando veo alguna película, cuando estoy escuchando alguna canción y que yo diga el verbo to be cuando me estoy comunicando también. Y aparte de ello, como la matemática, hacer miles de ejercicios, muchos ejercicios para poder interiorizar absolutamente todo eso. Pero lo importante es que en mi cabeza, en mi diario de vivir, yo sepa que el verbo to be, a pesar de que son 2 cosas, se escriben de la misma manera en el inglés. En el español no, en el español yo sigo yo soy o yo estoy. Es un poco complejo, pero hay que trabajarlo siempre. Muy agradecido por tu lealtad. Soy Héctor Gutiérrez y los invito a que le den like a este video, lo compartan y se suscriban a nuestro canal de Estrategia Educativa. También los invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales como @estrategia educativa, tanto en Instagram como en Facebook, como en TikTok, también en X. Y también los invito para que hagan parte de Los Uniformados, un programa de radio, un podcast que nosotros tenemos en compañía de Juan Carlos Tautiva y Juan Carlos Chingate en diferentes plataformas en Spotify, en Deezer, en Amazon y en Apple. Los invito para que nos sigan y para que nos apoyen en este proyecto educativo. Nos vemos en el siguiente video. See you later.